Tenemos la Starbuy Titania Kepler Pro y os voy a contar qué tal funciona en este vídeo, y además quedaros hasta el final porque vamos a sortearla entre todos aquellos que comentéis este vídeo, así que nos vemos al final. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Vamos con una review, en este caso la pala de Carolina Navarro, la habréis visto mucho en los vídeos. Como ya sabéis, hacemos dos trabajos con ella. Lo primero, analizar las especificaciones técnicas y después irnos a pista y contaros cómo se comporta pues, en el juego real. Como siempre hacemos, vamos a arrancar desde lo que es la forma hacia el interior de la pala. Así que primera parte que vemos es una pala con forma redonda. Esta pala con forma redonda en principio está encaminada pues, a tener un mayor control de la pelota, o por lo menos a poder tener más cerca el punto dulce de la pala, más cerca de la mano. Y esto pues lógicamente para todos aquellos que buscáis manejabilidad os va a ayudar a manejar mejor la pala en los cambios de dirección y también a tener un mayor control. Así que en ese sentido es una pala redonda con el punto dulce y el balance tirando abajo, ¿vale? O sea, el punto dulce cerca de la mano y el balance bajo. Luego os contaré, como os digo, al final del vídeo las sensaciones que he tenido con ella en pista. En la parte externa de la pala encontramos este brillo que, a diferencia de su hermana, la pala de Beta, que os dejo por cierto la Astrum aquí en la review, pues te encontramos un rugoso que no es tan marcado, que se añade al final del proceso de fabricación de la pala, así que es como si fuera una calca. Lógicamente ni se despega y el degradado que tiene pues es bastante paulatino, y yo creo que la pala se romperá antes de que se acabe bueno, pues este efecto de rugosidad, pero sí que es cierto que no es tan agresivo, por ejemplo, como en el caso de la Astrum, ¿vale? O como en el caso de otras palas de la marca que sí que son, pues como, la verdad que como bastante más pronunciado, ¿no? Se nota bastante más. En este caso se puede apreciar que está, pero no es excesivo. Encontramos, comparando esta, que es la versión Pro, con la versión Soft, encontramos que tiene plano de carbono, ¿vale? Y debajo, lo que sería el núcleo de esta pala está compuesto por una goma Pro 50, que sí que es cierto que tiene una sensación más dura. A mí me ha parecido muy acertado, porque de alguna manera, como luego veremos en pista, compensa, ¿no? La falta de balance lo compensa con una reactividad mayor del núcleo cuando aceleramos la pelota, y es lo que para mí ha marcado la diferencia. A lo mejor para aquellos que queráis de elegir esta Starbuy, por ejemplo, en lugar de una ML10 o en lugar de una Combat, que ya la hemos probado, pues a lo mejor esto puede ser que, en función de lo que buscas, esta pala pueda compensar esa falta de potencia. Ya os digo que cada pala es un mundo y depende de lo que estás buscando en una pala, que elijas una u otra. Nos vamos a la parte ya más central de la pala, y en este corazón es un corazón muy propio de la marca. Esta forma angulada, de hecho, del corazón, que lo llama Starbuy Tecnología RTS, refuerza el efecto antitorsión y disminuye las vibraciones que vienen hacia el puño, ¿vale? Tienen esa parte de antivibración que, bueno, está intentando reducir y absorber las vibraciones que se transmiten a la mano después de golpear. Si seguimos bajando nos encontramos con el grip, que como ya los que seguís mi canal con frecuencia, a mí me parece pequeño el grip. Me gustan los grips más largos, pero bueno, ya lo sabéis, pequeño en cuanto a la longitud, ¿vale? Me parece corto en realidad. El tamaño del grip es finito, pero eso realmente no es problema, porque le podéis añadir más encima, le podéis poner overgrip a aquellos que tengáis la mano más grande. ¿Lo hace perfecto? Pues para gente con la mano pequeña o mujeres, que generalmente la mujer suele tener la mano más pequeña, pero oye, esto ya es cuestión de gustos. Y de nuevo, pues estamos ante una cuerda que, como me pasaba en el caso de la Astrum, pues la cuerda creo que debe ser de longitud universal en Starbuy, y yo estoy acostumbrado a un poquito más de cuerda, ¿no? Cuando le doy esas vueltas la veo como, bueno, creo que también es un poco el efecto de acostumbrarme, ¿no? Si ascendemos hacia lo que es el marco, bueno, pues el tubular no está protegido con un protector, no hay ningún problema. Se puede añadir lógicamente un adhesivo, eso sí cambiará el comportamiento de la pala. En el momento que añadamos un protector cambiará el balance. De momento, como os digo, es una pala muy manejable, que se cambia de dirección súper fácilmente. Creo que es interesante en cualquier caso hablar del precio. La web de Starbuy marca en 196 € el precio de esta pala, pero sin embargo podéis encontrarla en otras webs, como por ejemplo en el caso de Padel Nuestro. Está a día de hoy, por lo menos la oferta la vi en 148,68. Bueno, creo que la pala, por el precio que es
muy interesante, es una opción muy interesante. Encontramos carbono, una goma tirando la marca como media, Starbite. Yo os diría que es media dura, para nada es incómoda, pero se nota, o sea, se nota bastante. Este es el sonido. Y ya os digo, la sensación a mí me ha gustado, que ya sabéis qué tipo de palas me gustan a mí, ¿no? Pero bueno, en líneas generales estas son las especificaciones, y ahora vamos a pista, que os voy a contar cuáles han sido las sensaciones que yo he tenido jugando con esta pala. Bueno, pues hoy estamos probando la Titania. Esta en concreto es el modelo que le llaman Pro 50, que tiene una goma que es más dura. Tenemos la goma 30 y la goma 50. Estamos, la verdad, con unas sensaciones de pala con un balance medio-bajo o tirando abajo, muy manejable. Como os digo, la sensación de la pala es durita, pero como el centro, un poco lo que es el punto dulce está centrado, está cerca de la mano, pues se controla muy bien la pelota. Tiene el poquito rugoso, tiene un poquitín de rugoso, está sobre el lacado, veis que es una pala brillo, y la verdad es que no es excesivo, da un poquito más de efecto en algunos momentos, pero bueno, yo os digo, esta pala es ideal para estar en la defensa, súper manejable. Es la pala, de hecho es la pala de Carolina Navarro, exactamente es esta. Y ya os digo, muy manejable en el fondo de la pista para tirar el globo. Fijaos ahí, se mete muy bien la pala debajo de la pelota. En la red seguimos hablando de una pala muy manejable, sí que le he hecho un poquito en falta algo de balance, ¿vale? Es un poco la sensación que hemos tenido pues con la ML10, con la Combat. Son palas que son muy manejables, sí que es verdad que en la red pues tenemos que darle un poquito más para que la bola vaya profunda. Lógicamente son muy manejables, cambian muy rápido de dirección, se le da bien el efecto, fijaos ahí, la bola entra bien cortada, pero le falta un poquito de balance para que vaya profunda. Vale. En el juego aéreo pues un poco lo mismo, ¿no? Voy paralelo, perdón. En el juego aéreo un poco lo mismo, se mueve bien. La pala sale rápida hacia adelante, tienes que alargar un poquito más el golpe para que la pelota llegue larga, pero en líneas generales, sobre todo lo que noto es mucha capacidad de aceleración, ¿vale? Pero sí que es verdad que al tener un poquito menos de balance en la punta, el tiro se queda algo más corto. Lo bueno para la pegada, que fijaos que es una pala, como os decía, balance bajo. Es una pala redonda, pero a diferencia de otras que hemos probado también con estas características, la goma es más dura y cuando le pegas fuerte, la pelota salta algo más, así que, bueno, eso le da un plus, ¿vale? Así que en resumen, balance bajo, muy manejable, goma medio dura tirando a dura y un tacto súper agradable en los cambios de dirección. Hasta aquí la review de la Titania. Si te has quedado hasta el final es porque te ha interesado o porque quieres participar en el sorteo, así que para todos aquellos que queréis ganar esta pala, solamente tenéis que dejar aquí debajo un mensajito diciendo que queréis participar en el sorteo de la Starbite Titania. Y bueno, aparte de dejar el mensaje, seguir en Instagram a Padel Nuestro y a Starbite, y con eso pues lo tenéis resuelto. Muchísima suerte en una semanita. Para todos aquellos que hayáis dejado el mensaje os diré quién es el ganador, y el ganador solo tiene que mandarme los datos y en 2 días la tiene en casa. Así que nada, muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo.